¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Erika Manualidades. En el día de hoy les traigo una idea decembrina. Vamos a empezar con un especial acerca de esta bella época. Para iniciar les traigo este pesebre que es elaborado en un lienzo pequeño con una técnica muy chévere que van a aprender en el día de hoy llamada puntillismo. Con este tipo de técnica pueden realizar la idea que ustedes quieran en sus hogares. Espero que les guste y que lo disfruten. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a trabajar un tipo de pintura o de técnica llamada puntillismo. ¿En qué consiste esta técnica? En que por medio de diferentes objetos vamos a formar una imagen por medio de muchos puntos. ¿Cuáles serían esos objetos que nos van a ayudar a hacer esos puntos? Les traje varios ejemplos para que ustedes también en sus casas lo realicen. Uno puede ser este implemento que se utiliza mucho en el decorado de uñas, que tiene estas dos partes circulares que nos van a ayudar a hacer puntos pequeños. También ya como podemos hacer puntos más grandes, muy fácil, lo podemos hacer con las puntas de los pinceles. Dependiendo del tamaño que tiene el pincel, también es su punta. Entonces vean que acá vamos a tener variedad de círculos, unos más grandes y unos más pequeños. La idea es que seamos recursivos. También podríamos utilizar de pronto la esquina de un cepillo de dientes, también les trae como ejemplo. Diferentes, por ejemplo, este otro pincel no tiene la punta tan curva, sino que es un poco más plana y también nos sirve demasiado para hacer esta actividad. Entonces la idea es que seamos muy creativos para que podamos realizar la actividad del día de hoy. Ya entrando en materia, vamos a necesitar acrílicos o vinilos. Vamos a necesitar una superficie en la cual pintar, que en este caso es lienzo, pero ustedes también pueden utilizar madera o papel, como ustedes lo quieren. Vamos a necesitar también un lápiz para hacer el boceto, diferentes tamaños de pinceles como ya lo había mencionado, una paleta por si necesitamos mezclar alguna tonalidad, un vasito con agua para lavar los pinceles y un trapito para estarlo limpiando constantemente. Algo que también debemos de tener en cuenta es qué diseño vamos a realizar con este tipo de técnica llamada puntillismo. En este caso vamos a iniciar con un especial decembrino en el que vamos a hacer diferentes tipos de manualidades enfocadas a esta fecha tan especial. Entonces en este caso vamos a utilizar una silueta del pesebre. Entonces va a ser un tipo de decoración que la vamos a poder poner al lado del pesebre o como decoración en cualquier parte del hogar para esta época decembrina. Para empezar, como ya es costumbre cuando hacemos pinturas o dibujos, vamos a iniciar con el boceto. El boceto, como ya lo he dicho en varias ocasiones, es una serie de líneas muy básicas que nos van a ayudar con varios factores. Uno de ellos, la composición. Y otro de los factores que también es muy importante para hacer el boceto son las proporciones, que no nos vaya a quedar un objeto desproporcionado en comparación de otro. Entonces vamos a iniciar con la parte del boceto. Como les decía, es muy importante hacer estos trazos antes de empezar a tirar la pintura para que nos quede proporcional. Acá estoy tomando cualquier tipo de silueta de internet y ya la voy a adaptar a la técnica que vamos a aprender en el día de hoy. Es una técnica muy fácil y queda muy bonita. Mientras voy haciendo el boceto, como ya es costumbre, les cuento que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden ver la repetición de este y de los demás programas que se han realizado hasta el momento. Como les decía, esta serie de líneas básicas es más que todo para que nos queden proporcionales los elementos que vamos a incluir. Inclusive acá estoy tomando, como les contaba, una imagen de referencia de internet, pero le voy a hacer unas cuantas modificaciones, porque como ya lo había mencionado en otros programas, nosotros tenemos imágenes de muestra, pero eso no quiere decir que ese es el producto final de nuestra obra. La idea es que también seamos un poco creativos y empecemos a implementar o a modificar algunas cosas para darle nuestro toque personal. También hacerles la invitación a todas las personas que nos sintonizan en este momento, que si nos quieren dar alguna recomendación de qué quieren ver para este especial decembrino, lo pueden hacer al número que aparece en pantalla. Nosotros siempre estamos muy pendientes de esta línea WhatsApp para ver todas sus
sus sugerencias y sus mensajes. En esta parte del boceto debemos de ser muy precisos a la hora de qué es lo que queremos plasmar acá, para que ya a la hora de pintar no nos tengamos que preocupar por nada de la composición. Por eso es tan importante realizar el boceto previamente. Y de pronto para las personas que viven en espacios muy reducidos, también es muy buena idea que ustedes hagan este tipo de pesebres que son muy pequeñitos. Los pueden poner en cualquier espacio de su hogar y ya van a tener la representación del pesebre en sus hogares. No siempre tiene que ser el pesebre pues armado como lo hacemos tradicionalmente. Inclusive actualmente muchas personas utilizan este tipo de recursos cuando viven en espacios muy pequeños para no tener que armar el pesebre que se hacía de manera tradicional. Entonces es una idea muy chévere para las personas que de pronto no tienen el espacio para hacer un pesebre como se hacía anteriormente. Bueno, acá ya estamos terminando el boceto. Como les decía, esta imagen es una imagen de muestra. Ya acá le voy a implementar otro tipo de cosas. ¿Qué le voy a hacer? Acá en la parte superior, en la esquina, le voy a hacer una estrella, simulando la estrella de Belén, para darle como ese toque más de pesebre que queremos. Y en la parte de atrás, por este ladito, voy a simular una chocita. Recuerden que en esta actividad de pintura que estamos haciendo el día de hoy solo estamos trabajando siluetas, ya que vamos a realizar una técnica llamada puntillismo. Para de pronto las personas que no conocen este tipo de técnica, es una técnica que se basa en realizar imágenes a base de puros puntos. Entonces va a ser muy chévere realizarlo. Como les decía, aquí voy a simular como el establo o la chocita donde nació Jesús. Y así lo vamos a dejar. Ya ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? La idea es que ahora empecemos a llenar de puntos nuestra imagen. Voy a terminar dándole un toque acá, haciéndole una orbita a José, para que nos quede más elaborada la parte. Bueno, como les decía, la parte que vamos a iniciar es la parte de la pintura, en donde vamos a empezar a rellenar los fondos y luego encima vamos a hacer puntos. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a realizar. Para la parte de acá de María vamos a utilizar en la parte del manto de arriba un color azul oscuro. Entonces acá es donde vamos a empezar a hacer la mezcla de colores, que para eso es que vamos a necesitar la paleta que les había contado. Vamos a utilizar un poquito de este azul primario en acrílico, pero ustedes también pueden utilizar vinilos. Pues acá también les trae la opción del vinilo, que ahorita van a ver que también la voy a utilizar. Entonces vamos a coger un poquito de este azul primario y vamos a tomar un poquito de negro para que ese azul primario nos tome con una tonalidad un poco más oscura. ¿Qué queremos lograr con eso? Tirar un fondo para luego hacer el puntillismo encima y que resalte. Entonces la cantidad de negro debe ser poca, porque ustedes saben que el negro es muy invasivo en cuanto a los colores. Y con este azul oscuro vamos a empezar a tirar el fondo. Necesitamos que sea un azul muy oscuro para que encima, cuando vayamos a hacer la parte del puntillismo, nos quede resaltado. Este tipo de técnica es muy fácil de hacer. Personas que de pronto no hayan pintado anteriormente la pueden hacer con tranquilidad, porque no requiere pues de mucha experiencia. Simplemente es tirar el fondo y luego encima hacer los puntitos. Bueno, acá ya tenemos la parte del manto lista. Recordemos que debemos dejar secar un momentico para poder empezar a hacerle los puntos, y ya vamos a hacer la parte del manto, que es así. Voy a utilizar este azul claro para que contraste con el manto. Recordemos que en este momento solo estamos tirando fondos, entonces no hay ningún problema. Y como les decía, es una idea muy fácil de hacer y que la pueden utilizar en espacios pequeños para representar la parte del pesebre sin tenerlo que armar como tradicionalmente lo armamos, que ocupa muchísimo más espacio.
Acá en la parte de adentro lo voy a hacer un poquitico más clarito, entonces voy a utilizar un poquito de vinilo para aclarar, para que ustedes vean que con vinilo también se puede realizar. Este tipo de pesebres también quedan muy hermosos cuando los hacemos en una base de madera. Yo les traje el ejemplo del lienzo, pero ustedes, por ejemplo, en sus hogares pueden tomar una tablita vieja que esté por ahí desechada y le pueden dar vida haciendo el pesebre, porque va a quedar de una manera muchísimo más rústica. Y ya estamos haciendo el segundo paso, que es fondear, o sea, llenar de colores todas las zonas que necesitamos para luego empezar con la técnica del puntillismo. ¿Por qué es importante hacer los fondos? Porque nos van a ayudar a que resalten esos puntos que vamos a hacer encima. Pues ya es gusto personal de cada persona si quiere hacerle fondo o no, pero sí es más recomendable porque en muchas ocasiones, así hagamos los puntos muy juntos, nos van a quedar zonas en blanco. Entonces la idea es que en vez de que nos queden en blanco, se vea este fondo que estamos tirando. Acá en la parte donde se está simulando el rostro, no vamos a hacer puntillismo para que resalte. Esa la vamos a dejar así, para que también lo tengan en cuenta en sus hogares. Mientras vamos haciendo este fondeo, les cuento también que tenemos nuestra página en Instagram para que nos sigan y vean las cosas que hemos hecho a través del programa y también cosas a nivel personal que he realizado. También no está de más extender la invitación a todas las personas que nos están viendo y tienen conocimientos en hacer manualidades para esta época decembrina. Si quieren hacer parte del programa, lo pueden hacer comunicándose al número que aparece en pantalla y con mucho gusto los vamos a invitar para que nos compartan de su arte también. Y una ventaja muy grande de trabajar con acrílico y vinilo es que son materiales que secan muy rápido, a diferencia del óleo que nos toca esperar mucho tiempo para que seque. Por eso en realidad en muchas ocasiones no trabajamos con óleo por cuestiones de tiempo. Para este tipo de ejercicios es muy importante trabajar con materiales que sequen rápido para que nos den agilidad en el proceso. Acá estamos haciendo un café más oscuro para que resalte el cabello de José del de María, que se diferencien entre ellos. Vean que todo lo he hecho con un solo pincel. Entonces esa también es la invitación para las personas que de pronto les gusta pintar y dicen no, pero no tengo tantos pinceles, no tengo pinturas. Ya en anteriores programas les hemos mostrado cómo con los colores primarios pueden realizar muchísimas tonalidades. Y también acá les estoy demostrando que con un solo pincel podemos hacer este tipo de manualidades, entonces no hay excusa para que ustedes no se animen a hacerlo. Vean que aún estamos a tiempo para la época decembrina, por eso estamos haciendo este especial con muchísimo tiempo para que ustedes tengan también tiempo en sus hogares de realizar estas manualidades. Bueno, ya vamos a seguir con la parte del manto de José. Para eso vamos a utilizar un rojo. Tenemos rojo mate o rojo metalizado, en este caso para santos y todo este tipo de imágenes religiosas. Me parece que queda más bello el rojo metalizado, resalta como más el manto. Inclusive, hablando ya de la técnica del puntillismo, es una técnica que inclusive pueden utilizar con sus hijos para hacer cualquier tipo de figura, y en este caso en específico que estamos haciendo el pesebre, ustedes pueden trabajar en familia y ustedes hacer la parte del fondo que requiere un poco más de precisión y ya los niños que rellenen con los punticos. Es una actividad que es muy chévere para hacer en familia también, en esta época en la que se resalta mucho el compartir en familia. Para la parte del centro del manto de José la voy a hacer un poco más clarita para que resalte, lo mismo que hicimos acá con la parte de María, tampoco mucho pero sí un poco más clara. Listo. Hasta ahora ya llevamos a María y a José. Solo nos faltaría la parte de la aureola.
Vamos a continuar acá con esas partes de la aureola, que vamos a utilizar este amarillo que es un poco más oscurito. En este ejercicio también de puntillismo vamos a trabajar mucho la elaboración de los colores, porque no es lo mismo los colores que estamos tirando para el fondo que los que vamos a utilizar para la parte del puntillismo. Entonces también eso nos va a exigir a que estemos mezclando constantemente colores. Este pesebre también lo podemos realizar en tela, lo podemos hacer en pintela y también nos queda muy chévere para representar esta tradición decembrina. Y como les decía, es una idea muy propicia para las personas que de pronto viven en espacios muy reducidos. El manto de José lo vamos a pintar con este agua marina. Y ya vamos a utilizar un pincel sí un poco más pequeño, porque esa zona es más pequeña para que no nos vayamos a equivocar. Miren cómo resalta de chévere. Ya seleccionen ustedes en sus hogares con qué tonalidad van a hacer el puntillismo. Puede ser con una tonalidad más clara o una más oscura, ya depende de ustedes. Y la idea es que esa técnica del puntillismo solo la utilicemos acá en la silueta de Jesús, María y José, porque en la parte de afuera sí vamos a dejar solo el fondo para que esta parte tome más protagonismo. Entonces, mientras va secando nuestra parte del puntillismo, que va a ser esta, como les acabé de explicar, vamos a ir tirando el fondo. Vamos a hacer un fondo negro para que resalte mucho esta parte, pero antes de eso, con un color plateado, vamos a pintar nuestra estrella de Belén, utilizando el pincel pequeño con el que acabamos de pintar a Jesús. Y como ya es costumbre en el programa, vean que estamos dándoles ideas que son muy innovadoras y sobre todo muy económicas, que ustedes las pueden realizar en sus hogares. Ahorita, cuando seque nuestra estrella, le vamos a hacer unos brillos. Por el momento la vamos a dejar así. Ahora tomamos el pincel que habíamos necesitado inicialmente para empezar el manto de José y María, y con esto vamos a tirarle el fondo. Ya el color del fondo es opcional, pues el que ustedes quieran. En este caso vamos a elegir uno negro para que tome protagonismo nuestra silueta. Miren que hasta ahora lo que hemos hecho es muy fácil de hacer. Cualquier persona, así no tenga conocimientos acerca de pintura, lo puede realizar. Solo es llenar de fondo los colores indicados y ya. Y nuevamente les recuerdo, si de pronto están viendo el programa y quieren hacer este pesebre para sus hogares y en el momento no tienen los materiales, no hay ningún problema. Lo pueden ver más adelante por nuestro canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde lo pueden ver paso a paso, y ya con los materiales a la mano no hay excusa. Muy importante también ir definiendo la parte de los bordes, que en muchas ocasiones los dejamos para lo último, y personalmente opino que es mejor ir cubriendo a medida que vamos pintando el fondo, para que no nos quede último. Y vean que el color negro resalta muy bien nuestra silueta, que es lo que queremos. Cuando queremos tener muchos puntos de atención, podemos hacer un fondo con un paisaje o otro tipo de fondo, pero en este caso que vamos a hacer una técnica de puntillismo que la queremos resaltar totalmente, la idea es que no opaque nuestra imagen principal, entonces por eso elegimos el color negro de base. Inclusive también este tipo de pesebres así en puntillismo se utiliza mucho en piedras. Se pinta mucho sobre piedras, entonces imagínense, si no tienen los recursos para conseguir madera o lienzo, pueden coger una piedra de cualquier parte cerca a sus hogares, o cuando salgan a caminar pueden tomarla y con ella la pueden hacer. También este pesebre es una muy buena idea de obsequiar a nuestros familiares en época de diciembre.
Por ejemplo, las personas que realizan novenas y dan su obsequio al finalizar las novenas, este puede ser un obsequio muy bello y que va a quedar en sus familias o en sus amigos, porque al final el pesebre es eso, como esa representación de lo que es la familia. Entonces sería muy buen obsequio también. Y como ya se los he dicho anteriormente, los obsequios hechos a mano son mucho más valorados que los que compramos. Bueno, ¿qué puede pasar cuando estamos tirando el fondo? Que es normal y quiero que también vean que eso sucede. Acá en la parte de la estrella se nos acortó un poquito tirando el fondo negro. No fuimos pues tan precisos en esa zona, pero no va a haber ningún problema porque ahorita cogemos otro poquito de plateado y la corregimos. Entonces, con esto que les quiero decir que no hay ningún problema en que nos equivoquemos. Con la pintura es muy fácil corregir porque no es sino volver a tirar el fondo, tener paciencia. Acá ya tirando el fondo también es otra cosa, que cuando hacemos el boceto hacemos diferentes formas, pero acá ya tirando el fondo veo que la chocita ahí como que nos estorba, entonces la vamos a cubrir. Esas son cosas que también pueden pasar a medida que ustedes van trabajando. Pueden ir anexando imágenes o quitando otras, como en este caso. Y ahora sí vamos a empezar a armar los colores para la parte del puntillismo. La idea es que utilicemos colores que resalten en estas tonalidades que tenemos. Un ejemplo muy claro es en la parte del manto de María, que utilizamos un azul muy oscuro. Ya vamos a hacer un azul un poco más claro para que resalte. Lo mismo en la parte de abajo de su vestuario. Entonces vamos a empezar con María. Como les dije en la parte que les estaba explicando qué materiales necesitamos, les tengo varias opciones. Ya cada uno utiliza la que más se adapte a sus necesidades. Una de ellas puede ser este utensilio que es muy utilizado en el maquillaje de uñas. Otra puede también ser las puntas de los pinceles. Con eso también podemos hacer punticos. Y hay que tener en cuenta que también necesitamos hacer varios tamaños de puntos. Por ejemplo, para la parte del manto voy a utilizar esta parte de acá. Pero ya para, por ejemplo, la parte de la aureola puedo utilizar uno más grande, uno más pequeño. Ya es a gusto de ustedes. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el azul clarito que les digo. No tampoco muy claro, pero sí en una tonalidad más clarita que la que tiene el manto. Entonces vamos a tomar otro poquito de este azul. Y tomamos un poquito de azul claro también para que nos ayude a subir ese color. Entonces vean, nos está dando un azul que sigue siendo de la tonalidad de los oscuros, pero va a resaltar acá. Para hacer un ejemplo de si ese color sí nos va a resaltar en el manto, tomo un poquito y lo pongo acá en una esquinita. Todavía se ve muy igual al manto, entonces ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos aclarar un poco más. Esa es como el tip o la medida para que ustedes empiecen a ver hasta dónde deben aclarar el color. Vamos a aplicarle un poquito de blanco y yo creo que ya en esta tonalidad sí nos va a resaltar más. Volvemos, hacemos el mismo ejercicio y este color efectivamente sí resalta más, entonces vamos a utilizar este. Como les decía, el tamaño de los punticos que vamos a hacer ya es opcional de ustedes, pero este utensilio es muy chévere para esta técnica. Y vean que no está fabricado precisamente para eso, pero hay que ser recursivos. El tamaño de los punticos entre uno y otro ya es como a gusto personal de ustedes o como vaya fluyendo. Tampoco nos vamos a tensionar pues porque nos queden con la misma medida entre uno y otro. La idea es que nos quede rellenito. Esta técnica del puntillismo también es demasiado utilizada en los mandalas. Por su forma circular, es muy utilizada para hacer mandalas.
Y vean que inclusive utilizando este mismo utensilio hay unos punticos que quedan más grandes que otros y eso es normal. No hay ningún problema con eso. Pero vean la importancia de lo que les decía en un inicio. Hacer el fondo es muy importante porque si no hubiéramos hecho un fondo previamente, todas esas zonas que se van viendo con espacio nos hubieran quedado en blanco. Entonces visualmente no nos quedaría tan bonito. Acá ya teniendo un fondo acorde a los punticos, ya cambia la situación y se ve mucho más chévere. Voy a coger acá el pincel como para agilizar, no estar poniendo este implemento hasta allá. Y vean que acá no tienen que tener ningún tipo de técnica o no tienen que tener experiencias previas en cuanto a pintura. Acá solo es hacer punticos, que creo que inclusive, como les decía ahorita, es algo que podemos hacer en familia. Esta técnica del puntillismo también nos ayuda mucho a trabajar aspectos como la paciencia, a relajar también nuestra mente. Entonces es algo que también pueden hacer en pro de su salud mental, que en esta pandemia también se vio muy afectada, y tendencias como el arte, en este caso la pintura, han ayudado a muchas personas en esta época de pandemia a superar muchos cuadros de depresión y ansiedad que se han dado por el encierro que se tuvo en su momento. Vean que es una técnica que es de mucha paciencia, pero a medida que vamos llenando ese espacio, el resultado se va viendo muy hermoso. Bueno, acá ya finalizamos la parte del manto de este lado, ya vamos a seguir con la parte de acá. Listo, acá nos quedó la parte del manto lista. Ya tenemos que arreglar otro tipo de azul para la parte de acá. Entonces ese azul lo vamos a arreglar ya no con el azul que teníamos de base oscuro, sino que ya lo vamos a hacer con azul claro. Volteamos la paleta por acá. Ya este azul no lo vamos a necesitar, entonces lo cerramos. Y vamos a tomar un poquito de este azul claro y un poquito de blanco. Recuerden que para saber si ese color sí resalta sobre la superficie que vamos a hacer la parte del puntillismo, debemos de hacer un ensayo previo, mirar que sí resalte. En este caso le falta un poquitico más de blanco para que resalte más. Mezclamos bien, que efectivamente sí se ve más chévere. También otra cosa que es normal que pasa es que de pronto se nos manche acá los bordes, no hay ningún problema. Como tenemos un fondo negro, lo único que hacemos es tirar otra vez una capita de negro y ya no va a haber ningún problema. Me gusta que vean todo este tipo de cosas que pasan, para que ustedes cuando lo estén realizando no se asusten por esos percances que son muy normales. Como les decía, a ustedes les traje la idea pues del pesebre, pero ustedes pueden realizar cualquier otro tipo de imagen que les guste, y en cualquier formato también, porque acá estamos utilizando un formato pequeño por cuestiones pues de tiempo, porque si hiciéramos en un formato más grande nos llevaría muchísimo más tiempo y no lo tenemos en el momento. Pero ustedes en sus hogares, que lo pueden hacer con tiempo, pueden hacerlo inclusive en un cuadro muchísimo más grande. Bueno, acá ya vamos finalizando esta parte de acá. Nos falta la parte del vestuario, de la parte de adentro, que ahí vamos a hacer un azul aún más clarito para que nos vaya a resaltar, porque recordemos que esa zona de ahí la habíamos pintado en un azul más claro.
Entonces vamos a aplicarle un poquito más de blanco. Acá a un ladito vamos a hacer un azul más clarito. Y vamos a ensayar que así nos resalte bien. Sí, entonces vamos a seguir trabajando con este. Listo, acá ya terminamos la parte del atuendo de María. Ya seguimos con el cabello. Para el cabello, como ya lo hemos hecho con la tonalidad de azul, vamos a utilizar un café más claro para que no resalte. Recordemos que el café se puede aclarar tanto con blanco como con amarillo, entonces lo vamos a hacer con los dos. Vamos a tomar un poquito de blanco y vamos a tomar un poquito de amarillo. Entonces vean, nos va dando un café un poco más caramelo. Vamos a ver si nos resalta o si no, para que lo modifiquemos. Todavía se sigue viendo muy parejo, entonces ¿qué vamos a hacer? La otra idea que podemos hacer, lo vamos a dejar para Jesús. 1, 2 y 3, no. 1, 2 y 3. Lo otro que podemos hacer es que esta tonalidad de café que hicimos más clara la podemos dejar para el cabello de José, y en la parte del cabello de María hacerlo invertido. Ya no utilizar una tonalidad más clara, sino que vamos a hacer el café oscuro que hicimos para José. O sea, vamos a invertir los papeles entre los dos en cuanto al color de cabello. Y ya este oscuro sí va a resaltar muchísimo más en el cabello claro de María. Pero al igual vamos a hacer como un ensayo previo. Si vean que el oscuro resalta muchísimo más, entonces también es como de estar jugando con los colores. Entonces miren que a medida que vamos avanzando, por eso es importante dejar la piel sin hacerle puntillismo, para que también nos tome como ese contraste entre el puntillismo y la parte del fondo entero. Acá ya finalizamos la parte del cabello de María. Entonces vamos a continuar de una vez con el cabello de José antes de que se nos seque el café que realizamos ahorita más claro, que es como un café caramelo. Vean que este café nos funcionó muy bien en la parte de José, entonces no hay ningún problema en que lo hayamos realizado, no se nos perdió. Listo. Ahora vamos a continuar con el color rojo para la parte del manto de José. Recordemos que podemos hacer dos opciones, una tonalidad más clara o una tonalidad más oscura. En este caso vamos a intentar hacer una más oscurita. Vamos a hacerla por acá con rojo y un poquito de café y un poquito de negro. De café y de negro solo es como un puntico, que recordemos que estos dos colores son muy fuertes. Listo. Vamos a hacer el ensayo de prueba que siempre hacemos para iniciar, que si nos resalta el color, y si lo hace, entonces vamos a empezar con este. Acá
Ya para la otra parte del manto, está la parte de adentro, para la parte del manto de afuera de José, voy a hacerles el ejemplo que les contaba, ya no de utilizar este utensilio que se utiliza mucho en la decoración de uñas, sino que voy a utilizar otro elemento que también es muy común, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, que puede ser un palito de pincel. Puede ser este que es de punta redonda, o también tenemos unos que son en punta plana, que ya son como este. Vamos a ensayar este que es planito para que ustedes vean la diferencia, y también para que marque como una diferencia, que no nos queden todos los puntos del mismo tamaño. Inclusive la parte de las aureolas también la podemos hacer de otro tamaño diferente. La idea es también jugar como con esta técnica del puntillismo para darle un poquito más de variedad a la composición. Vean que ya el manto de José tomó otro tipo de lenguaje visual al hacer los puntos más grandes. Ya queda el manto de María un poco más delicado y más sutil, como la queremos representar, y José ya toma por medio del manto otro tipo de lenguaje visual. Y ya para la parte de Jesús, ya podemos utilizar inclusive otro utensilio que sea aún más pequeño que el que estamos utilizando para María, para poder simular mediante los puntos esa forma más pequeña. Bueno, vean que acá ya vamos finalizando la parte del manto de José, y visualmente, como les decía, toma otro tipo de lenguaje por haber hecho los puntos más grandes. Ahora vamos a seguir acá con la parte de Jesús. Para eso vamos a arreglar un aguamarina, o inclusive acá lo tenemos, un aguamarina en una tonalidad un poco más oscurita. Y ya no vamos a utilizar esta parte que fue con la que hicimos el manto de María, sino que vamos a utilizar esta de acá, que es muchísimo más pequeña. Entonces vean que no solo es hacer los puntos, sino también como disponer los tamaños de una manera muy coherente.
Y vean que los tres tamaños van siendo proporcionales según la forma que estamos haciendo. Ya lo último que nos quedaría faltando es la aureola y volver a pulir el fondo para que nos quede bien tanto la estrella como la parte negra. Pero vean que en este ejercicio, o en esta manualidad más bien, estamos trabajando los contrastes del color entre tonalidades. Entre azules claros y oscuros, rojos claros y oscuros. Listo. Ya por último lo que vamos a hacer en la parte del puntillismo es realizar un amarillo un poco más claro. Para hacer ese amarillo más claro vamos a utilizar el amarillo que hicimos de base con un poco de blanco y ahí ya nos va a dar esa tonalidad que necesitamos para hacer los puntos. Entonces tomamos un poquito de amarillo en esta parte y blanco. Acá ya nos va dando un amarillo pastel. Vamos a ver si ese amarillo pastel sí nos resalta en el que tenemos de fondo. Si lo hace, entonces ya con este vamos a empezar a hacer las... Acá para diferenciar ahorita, cuando acabemos la aureola de José, para diferenciar la de María, vamos a hacer un amarillo aún más clarito. Y lo mismo con Jesús. Vean que el puntillismo lo podemos hacer la composición tanto por formas, en el sentido de que podemos hacer varios tamaños, y por colores. Con los colores también creamos como esos límites entre las diferentes siluetas que estemos realizando. Entonces también no es solo saber hacer puntos, sino saber cómo los disponemos y con qué tonalidades, para que lo tengan también muy en cuenta a la hora de que realicen un diseño con esta técnica. Nuevamente recordarles que si quieren hacer esta manualidad y de pronto no tienen los materiales en sus hogares, nos pueden ver a través del canal de YouTube, Canal 8 La Unión, y ahí pueden ver toda la repetición paso a paso del programa para que realicen esta bella manualidad para sus hogares en época decembrina. Bueno, acá ya acabamos la aureola de José. Como lo había mencionado ahorita, vamos a hacer un amarillo más clarito por acá para la parte de María. Esto con el fin de que ella nos resalte mucho más y se diferencie de la aureola de María de la de José. Que vean que están juntas, entonces la idea es que se diferencie. Acá sí ya se va viendo más clarito, que es lo que necesitamos bien.
Como les decía, esta técnica la pueden realizar también los niños en sus hogares. Inclusive también puede ser muy buena idea que lo realicen en una hojita para hacerle la carta al niño Dios. Y así pueden estar ellos explotando su arte y su creatividad y también haciendo una tradición que es hacerle la carta al niño Dios. Listo. Vean que hasta ahora las dos aureolas se diferenciaron no por el tamaño, sino por el color, entonces también es una muy buena idea para que lo hagamos en nuestros hogares si lo vamos a realizar. Vamos a finalizar con la aureola de Jesús. Para esa vamos a utilizar este que es más pequeño, con el que hicimos el atuendo de él. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Como les había dicho anteriormente, vamos a corregir las partes negritas que se nos hayan untado de pronto de algún color y vamos a darle otro pasoncito a nuestra estrella, haciéndole unas pequeñas iluminaciones con este color nacarado. Entonces primero vamos a corregir por acá estas partecitas que se nos untaron de azul. Y por acá vieron algunas partes de rojo. Muy importante revisar bien eso antes de que lo sellemos. Eso es otra parte pues que también deben de tener en cuenta. Si quieren que tenga un terminado mate, lo pueden dejar así o le pueden aplicar barniz en mate, o en este caso vamos a aplicarle barniz brillante para resaltar muchísimo más esta técnica. Listo, ya corregimos la parte de lo negrito. Ahora vamos a corregir nuestra estrella. E inclusive podemos también hacer otras estrellas más pequeñas alrededor, como simulando el cielo. Como les decía, esto es normal a la hora de realizar una manualidad, que a medida que vamos en el proceso anexemos o restemos cosas de nuestra manualidad.
Ahora le vamos a hacer unos brillitos y como les decía, vamos a hacer unas estrellitas más pequeñas alrededor. Estos brillitos los estoy haciendo con este color nacarado. Esas estrellitas las podemos hacer también con este utensilio. ¿Cómo? Empezar a hacer unas cuantas punticos alrededor del cuadro, tanto plateados como con el nacarado también. Y eso nos va a dar un toque como si fuera una noche estrellada en la que Jesús nació con la estrella de Belén. Y va a ser un toque muy sobrio, pero que también nos va a dejar un fondo muy chévere, que no nos va a quedar un solo color en fondo, sino que le va a dar un toque muy lindo a nuestra manualidad. Vean que son pequeños punticos. Ahora vamos a hacer unos cuantos blanquitos. Y listo. Así nos queda nuestro fondo de una manera muy sutil, pero también decorada. Ya el último paso que haríamos sería, como les estaba contando ahorita, hacer la parte del sellado de la pintura. Esto es opcional, pero es muy importante que si tenemos la posibilidad lo hagamos para que de pronto no se nos vaya a deteriorar con el tiempo nuestro cuadro, sea en madera o en cualquier otro tipo de superficie. No aplica para papel, porque para papel sí pues sería como un desperdicio aplicarle barniz, solo aplica para lienzos o para madera. En cualquiera de los dos materiales nos sirve para sellar. Entonces, como ya es costumbre, darles las indicaciones de cómo se debe utilizar. Las recomendaciones para utilizar este barniz es que debe ser en un lugar que haya mucho aire para que de pronto no nos vayamos a intoxicar y para que tenga un mejor secado nuestro cuadro. Entonces vamos a pasar a otro espacio para aplicarle el barniz. Bueno, entonces lo primero es agitar unos 2 o 3 minutos el barniz para que se active el producto y ya empezamos a aplicarlo a unos 10 centímetros más o menos de distancia. Recuerden en los bordes también aplicarle. Bueno, luego de aplicar el barniz, este es el resultado que tenemos de nuestro cuadro. Recuerden que con esta técnica de puntillismo que les mostré el día de hoy pueden hacer la idea que ustedes quieran. Inclusive pueden pues hacer otro tipo de siluetas que no sean de la época decembrina. Como les digo, yo solo cumplo pues con mostrarles el tipo de técnica, ya está en su creatividad, que sé que son muy creativos, hacer otro tipo de cuadros diferentes. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo programa.